señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, señores ex magistrados, ex ministros, señora Laura de Vivanco de Bedoya, distinguidos miembros de los poderes públicos, doctora Lourdes Flores, past president del PPC, damas y caballeros, amigos del PPC. Me ha tocado las palabras de cierre. Y las palabras de cierre siempre son breves, pero lamentablemente, en razón de la hora y de su generosa espera, esta noche tendrán que ser más breves de lo acostumbrado. No podría, sin embargo, dejar de decir algo muy importante, sobre todo para un hombre de partido como yo, para un discípulo del doctor Bedoya. Esta semana, que termina en esta maravillosa velada, el día de hoy, con la presentación del libro del doctor Bedoya, Gradualidad en el Cambio, ha sido una semana de homenajes a los hombres fundadores del PPC. Y es una hermosa coincidencia que el libro del doctor Luis Bedoya Reyes haya estado listo para esta oportunidad. Hemos tenido sendos homenajes a don Ernesto Alaiza Grundy, de quien muchas veces escuché al doctor Bedoya y se lo comenté también reiteradamente a los hijos de don Ernesto, que siempre nos advertía: Ernesto es mi alter ego. Y siempre fue así. Homenajes que incluyeron también sesiones solemnes para Mario Polar Ugarteche. Y en su oportunidad, cuando me tocó ser secretario general del partido, las romerías a don José Luis Bustamante y Rivero, a don Roberto Ramírez del Villar y también a don Ernesto Alaiza Grundy, que está precisamente muy cerca de donde está Bobby. En esas romerías escuchamos discursos maravillosos, escuchamos también palabras de nuestro fundador, escuchamos cómo esta generación extraordinaria de líderes políticos, sustentados en un pensamiento doctrinario, social cristiano, tuvieron el coraje y la virtud de empujar un proyecto institucional que acertadamente hoy día Alfredo nos decía, es un proyecto que hace institución en el Perú. Siempre cuando me refiero a los partidos políticos al interior de mi propio partido o incluso en comentarios periodísticos, decimos que hacer partido en el Perú, pero hacer partido de verdad, es un acto heroico. Entonces, la pregunta cae por sí sola. ¿Cómo, con todas esas personalidades extraordinarias que acabo de mencionar, como Mario Polar, como Antonino Espinosa, como Ramírez del Villar, como Ernesto Alaiza, pudo construirse un partido fundado en las bases sólidas del pensamiento social cristiano? Y la respuesta también cae por sí sola, porque hubo un líder, porque hubo un liderazgo, porque hubo un factotum, porque hubo un integrador, porque hubo para el Perú Luis Bedoya Reyes. Yo, la verdad, había preparado bastantes apuntes biográficos de la vida del doctor Bedoya Reyes, pero me voy a salvar de tener que comentarlos ahora, porque además estoy seguro que el doctor Bedoya, tarde o temprano, me diría, te faltó un dato. De manera que quedo relevado de esa obligación
que en anteriores oportunidades ya me tocó hacer. Quisiera decir que el liderazgo de Bedoya es un liderazgo que trasciende al PPC. Es un magisterio en la política peruana. Es una lección de democracia. Es una lección de altura. Es una lección de conducta. Es la dimensión ética de la política que tanta falta hace hoy día en el Perú. Es esa política que Bedoya nos enseñó cuando nos decía reiteradamente y hasta el cansancio: al Congreso deben ir los mejores hombres y mujeres del partido. Al Congreso deben ir las especialidades. Al Congreso hay que poner la mejor vitrina del partido, porque al Congreso se va a servir a la patria. Al Congreso no se va a hacer número. Al Congreso hay que ir a trabajar y trabajar en equipo. Y por eso es, distinguida concurrencia, que como actual presidente del partido, el sexto, dicho sea de paso, el sexto presidente en el PPC, hemos aprendido, gracias a esa generación, a trabajar en equipo. Y eso no cae como las manzanas del árbol, eso se aprende. Y decía el doctor Bedoya que eso se aprende en la escuela y en el hogar, pero yo añadiría que también en el partido se aprende, se aprendió mucho y seguiremos en la brega, a pesar de los nubarrones que hoy día hay en la democracia de América Latina y, cómo no decirlo, también en algunas otras partes del mundo. Decía Alfredo que él era socialdemócrata, y hace pocos días con Lourdes, precisamente en Europa, escuchábamos los debates políticos de la Internacional Demócrata Cristiana y veíamos cómo el estado de bienestar, aquella obra europea, había generado una crisis inmensa, una crisis que amenaza hoy día a los ricos países europeos con el populismo radical, con la sombra de una corriente política que se ha instaurado en América Latina y que probablemente termine instaurándose en algunos países de Europa. Pero también conversábamos y se decía con precisión en ese escenario demócrata cristiano que frente a la quiebra del estado de bienestar existía una economía social de mercado que con realismo era capaz de ordenar la casa. Y esa es otra de las virtudes del maestro Bedoya, el visionario, el hombre que, como bien se ha dicho, no solamente era un jurista y un político por sus condiciones natas, sino que fundamentalmente era un estudioso de la política y un conocedor de lo que sucedía en el resto del mundo. La economía social de mercado y muchas otras cosas que hoy día se practican en el Perú son gracias a la visión de Bedoya y a esa generación de hombres extraordinarios que les tocó legislar con los principios y las verdades social cristianas que hoy día están recogidas en la Constitución del 93 y que sobrevivieron la autocracia de los años 90. Es, sin lugar a dudas, esta visión de político y este conocimiento del mundo contemporáneo lo que hoy día nos permite decir, doctor Bedoya, no solo su magisterio, no solo su conocimiento, su carisma, su liderazgo, sino también, y claro está, doctor Bedoya, su expresión de político que quiere
a su patria y que constituye fundamentalmente un ejemplo para futuras generaciones. Y en ese sentido podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que Bedoya efectivamente no ganó elecciones, pero las ideas de Bedoya sí ganaron y se impusieron y están vigentes el día de hoy y estarán vigentes por muchas generaciones más, para beneficio y gloria del Perú. Quisiera terminar estas breves palabras, porque se me deshizo todo el ovillo, leyendo algún párrafo que alguna vez escribí con ocasión de un homenaje al doctor Luis Bedoya Reyes, y que me gustó cuando lo releí con ocasión de esta velada cultural y política. Y me van a permitir, y con esto acabo, les prometo. Luis Bedoya Reyes es parte de una generación que dominó la escena política en la segunda mitad del siglo XX. Ha vivido siempre fiel a sus convicciones cristianas y, tal como lo señaló Lourdes Flores en el prólogo de su obra Legado de Fundadores, Bedoya tuvo una actuación consistente a lo largo de décadas, una inquebrantable identidad y persistencia en el pensamiento al margen de los vaivenes culturales de la política nacional, una capacidad de convivencia política sin precedentes y una influencia sobre nuevas generaciones en el pensamiento defendido a lo largo de una vida. Como citara también el maestro Antonino Espinosa, Bedoya advirtió que la única forma de afianzar realmente el sistema democrático es contribuyendo a la formación cívica del ciudadano, haciéndolo consciente que la actividad política es responsabilidad de todos y fundamentalmente de un social cristiano, como nos enseñaste, querido Antonino. Político de primera línea, con sentido de oportunidad y con capacidad para dosificar sus actuaciones públicas, Bedoya, carismático, claro conocedor de la historia del Perú y de sus implicancias, fino analista, preocupado por el devenir histórico de la patria, preciso en sus apreciaciones, acucioso investigador e historiador de los hechos y las circunstancias que le ha tocado vivir, primero entre sus pares, amigo de la juventud, personalidad calma y reflexiva, coraje a toda prueba, orador brillante, recto y honesto en sus conclusiones, aun a costa de sus propios intereses. Qué duda cabe, doctor Bedoya, que su legado trasciende una estructura partidaria y se convierte a todas luces en un paradigma nacional. Luis Bedoya Reyes está con nosotros y sigue trabajando por el Perú. Sigue siendo un referente nacional e inspirador de políticos que, formados por él, sabrán seguir su ejemplo. Gracias, doctor Luis Bedoya Reyes. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, el Congreso de la República, la segunda vicepresidencia y el Fondo Editorial del Congreso de la República agradecen a la digna concurrencia por su presencia a esta importante ceremonia y los invita a un brindis de honor en la sala de embajadores. La ceremonia ha concluido. Bien, de esta manera se desarrolló la presentación del libro Luis Bedoya Reyes, Gradualidad en el Cambio.
En este libro aparecen incluidos discursos, exposiciones y balances ofrecidos por Luis Bedoya Reyes a lo largo de su extensa trayectoria. El compilador Teorio Hampe ha tenido el tino de incorporarlos a la luz de que la persona que revelan resulta, como se verá en el libro, tanto o más importante que el político a la hora de las decisiones cruciales en el ámbito del destino nacional. En este material también recogen escritos y semblanzas dedicados a Luis Bedoya Reyes por figuras representativas de la vida peruana. Y también se observará en el libro las imágenes que sigue el personaje en los momentos estelares de su itinerario público, pero también de la delicadeza de la intimidad. Luis Bedoya Reyes está con nosotros y sigue trabajando tanto en lo político como en lo jurídico. Este es el desarrollo, aquí culmina el desarrollo de esta presentación del libro. Continúe con nuestra programación.